La séptima y última visión en el cielo de Apocalipsis capítulo 19 se divide en dos partes. La primera parte consiste únicamente en declaraciones y abarca los versos 1 al 10. Esto ya lo examinamos en nuestro video anterior. La segunda parte de la visión comienza en el verso 11 y termina en el verso 16 y consiste en las acciones celestiales. Sin más presentación, continuemos inmediatamente con nuestra enseñanza. El verso 11 dice: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. En este pasaje, por fin, tenemos el verdadero apocalipsis del Mesías. Y digo el verdadero, en contraste a la venida de la bestia y del anticristo. Pero aquí, al verdadero Mesías, lo vemos salir en todo su poder y gloria. Aquí no se usa su nombre, pero se describe por los atributos que concuerdan con sus acciones. Él es fiel a todas sus promesas que Él mismo ha hecho. Él es verdadero para ejecutar todos los juicios anunciados. Y la guerra que Él hará será una guerra justa y con justicia peleará. Ahora bien, la semejanza de este caballo blanco y su jinete ha llevado a muchos intérpretes a identificarlo con el jinete y el caballo blanco que se menciona en el capítulo 6, verso 2. Pero eso no es necesario. Ahora, que hay una semejanza entre los dos, es cierto, pero también hay un contraste. Noten lo siguiente. En primer lugar, el jinete del caballo blanco del capítulo 6, verso 2, es el falso Cristo. Este del capítulo 19, verso 11, es el verdadero Cristo. El del capítulo 6, verso 2, no era ni fiel ni verdadero. Este del capítulo 19, verso 11, es ambas cosas. El del capítulo 6, verso 2, sale venciendo y para vencer. Es decir, saldrá para conquistar y someter todo a sí mismo. Este del capítulo 19 saldrá para juzgar y hacer guerra contra el del capítulo 6. Además, el del capítulo 6, desde su principio, su objetivo es simplemente vencer, conquistar y someter. Pero aquí, en el capítulo 19, está el juicio y habrá una guerra agresiva, la que llevará a cabo ese juicio. Ahí lo tienen. Ahora, muchos tropiezan aquí con el caballo blanco y su jinete y se preguntan asombrados si realmente creemos que vaya a suceder esto literalmente. Nuestra respuesta inmediata es: claro que sí lo creemos, al igual que creemos la profecía de Zacarías, capítulo 9, verso 9, acerca de la venida de este mismo bendito, en aquel entonces humilde y montado en un asno, con el cumplimiento de esta misma profecía en el buen anuncio de Mateo capítulo 21 versos 4 al 11. Tal vez los judíos tropezaron con la profecía de Zacarías en la misma forma. ¿En qué forma? Es decir, por no creer, por incredulidad. Pero para la fe, todo es fácil. Es fácil creer una profecía como la otra. Nosotros creemos las dos, esta y la de Apocalipsis capítulo 19, verso 11. En aquel entonces vino
en humillación, pero ahora vendrá con gran poder y gloria, como también lo testifica el Salmo 45. En los versos 3 al 6 dice: Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente. ¿A quién se refiere? Al Mesías, al Cristo, en su segunda venida, con tu esplendor y con tu majestad. En tu esplendor sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Elohim, es por siempre y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Ahora, la profecía de Zacarías, capítulo 9, abarca las dos venidas de Mashiach. En el verso 9 tenemos la primera venida a Jerusalén en humildad, y acerca del juicio que ejecutará en su segunda venida. El verso 10 dice: Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Volviendo al Apocalipsis capítulo 19, los versos 12 y 13 dicen: Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. La referencia aquí a la ropa teñida en sangre es claramente del profeta Isaías, capítulo 63, versos 1 al 6, donde este mismo poderoso conquistador, obviamente, es Mashiach, el Cristo, es visto viniendo de Edom, y sus vestiduras están manchadas con la sangre de sus enemigos. Y noten que tenemos dos preguntas con sus respuestas. Dice la primera pregunta: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. La respuesta es: yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. La otra pregunta: ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en el lagar? La respuesta viene en el verso 3 en adelante. Dice: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. ¿Notaron eso? Esto es lo mismo que tenemos en Apocalipsis capítulo 19, verso 13. Sigue diciendo: porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en la tierra su sangre. Como pueden ver, todo esto es una escena de juicio y venganza en la segunda venida del Cristo. A este escenario se refería Adonai el Cristo cuando dijo: y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinara sobre ellos, traerlos acá,
y decapitarlos delante de mí. Esto se encuentra en el anuncio de Lucas, capítulo 19, verso 27. Volviendo al Apocalipsis, capítulo 19, en el verso 13, el nombre del jinete del caballo blanco es el Verbo de Dios. Es decir, Él es la palabra de Dios. Él es la palabra viva de Dios. Y este título a Él lo relaciona con su atributo de creador, como en el Salmo 33, verso 6, que dice, por la palabra de Yahvé. Es lo mismo que decir, por el verbo de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Y asimismo, este título, el verbo de Dios, lo expresa a este jinete del caballo blanco como el Eterno, cuando dice en el buen anuncio de Juan, capítulo 1, versos 1 y 2, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y aún el verbo de Dios, la palabra de Dios, tomó cuerpo de humano, tomó cuerpo de carne, como se declara aquí mismo en Juan capítulo 1, verso 14, diciendo, y aquel verbo fue hecho carne. Volviendo al Apocalipsis capítulo 19, el verso 14 dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Comparemos esto con la carta de Judas. Esta es la pequeña carta que se encuentra inmediatamente antes del libro del Apocalipsis. Los versos 14 y 15 dicen, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos. Como ven, este es el tema principal de profecía, y este es el espíritu de su testimonio acerca de Yeshua. Ahora, cuando dice que vino con sus santas decenas de millares, no hay necesidad de introducir aquí a la iglesia, porque la iglesia, que es su cuerpo, estará con el Cristo para siempre, unida con Él y no separada de Él en ejércitos. Esto se trata de huestes, ejércitos angelicales, acostumbrados a hacer guerra, como en Apocalipsis capítulo 12, cuando luchan contra Satanás y sus ejércitos. Aquí todo es real. Todo esto es una gran realidad. Estos ejércitos no son simplemente simbólicos, no son símbolos, son reales. En el Tanaj se nos dice que el siervo del profeta Eliseo vio caballos y carros de fuego cuando sus ojos fueron abiertos. También se nos dice que caballos de fuego llevaron al profeta Elías al cielo. Todos estos eran reales. Y lo que lograron también fue real. Continuemos en Apocalipsis capítulo 19, los versos 15 y 16 dicen, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Como ven, a este se le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre, y con el espíritu de su boca matará a aquel inicuo, al hombre de pecado, es decir, a la bestia. Ahora bien, recuerden que el capítulo 16 del Apocalipsis nos preparó para este conflicto que tenemos en el capítulo 19. El capítulo 17 nos mostró al enemigo y a sus aliados.
El capítulo 18 nos dio detalles del juicio de Babilonia la Grande. Y ahora, en el capítulo 19 del Apocalipsis, tenemos por fin el cumplimiento final del segundo salmo, que dice: porque se enfurecen los pueblos y las naciones piensan en lo que es vano. Los reyes y los gobernantes de la tierra se levantan y unidos han consultado contra Yahvé y contra su ungido, contra Mesías, el Cristo. Pero él las regirá con vara de hierro, las desmenuzará como vaso de alfarero. Y el pisar de este lagar ya había sido anunciado en el capítulo 14, versos 19 y 20 del Apocalipsis. Y aquí, en el capítulo 19, verso 15, por fin se les quita todo el poder a los gobiernos corruptos de los gentiles, porque el tiempo de los gentiles habrá llegado a su fin, y entonces todo el gobierno estará finalmente centrado y establecido para siempre en el que verdaderamente es el príncipe de los reyes de la tierra, el rey de reyes y señor de señores. Aquí termina la séptima visión en el cielo. En el siguiente verso, el verso 17, comienza la séptima visión, esta vez en la tierra, y dura hasta llegar al capítulo 20, verso 15. Y se trata de los 5 juicios finales. Y eso lo estaremos examinando en nuestro siguiente video. Los invito a que se suscriban a este canal si no lo han hecho, pongan sus comentarios y sus preguntas. Gracias por todo su soporte y que Dios los bendiga.